les habla Manuel Valtierra. Antes de empezar este video, me gustaría mucho agradecer a las personas que me han apoyado en Patreon. Como siempre, muchísimas gracias por apoyarme, ya que sin su apoyo yo no podría tener este canal. Así que, mil gracias a todos. Como lo he mencionado anteriormente, cuando los españoles llegaron al nuevo continente, se dedicaron a destruir y saquear nuestras más hermosas ciudades. Con sus barbáricos y religiosos pensamientos, creyeron que quemar nuestras bibliotecas era una gran idea. Por esta razón, tenemos muy escasos libros prehispánicos. En esta lista les muestro 5 de mis favoritos que sobrevivieron a las barbaridades europeas. No tienen orden de importancia. Yo personalmente tengo la suerte de poseer una copia de este códice, y es por eso que tiene un espacio en este top. Como en casi todos los códices habla sobre gobernantes y rituales, pero hay uno muy importante a destacar. Aquí aprendemos cómo Quetzalcóatl fue el elegido entre todos los sabios para ser quien reinara en la tierra. Aquí se le entregan todos sus más icónicos instrumentos, como su máscara, bastón, concha y armas. Este códice se encuentra en Austria y esperamos que un día regrese a México donde pertenece. De todos los códices por haber, este es mi favorito. No siempre es fácil de entender estos signos y dibujos dentro de los códices. Sin embargo, este es claro como el agua. Trata de la peregrinación de los aztecas, las tribus de Aztlán y sus aventuras hasta que se establecen en lo que en un futuro se convertiría en Tenochtitlán. Y estos pasan de ser aztecas a convertirse en los grandes mexicas. En otras palabras, es un éxodo. Este códice se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Vale la pena el viaje. Este bellísimo códice está dedicado a las artes divinas de los mexica. Yo, en cambio, lo uso más como un catálogo artístico, ya que en él se muestran muchos elementos interesantes como los dioses, meses del año, estructuras y otros elementos extraños y llamativos. De entre los códices aquí mostrados, este es uno con las mejores referencias. Este códice perteneció a la familia Borgia y de ahí viene su nombre. Lamentablemente, este documento está en la celosa Biblioteca del Vaticano. El bellísimo Códice Mendoza tiene una de las imágenes más conocidas por cualquier mexicano, ya que en ella se encuentra el póster que nos platica cuando los aztecas encontraron al águila en donde sería Tenochtitlán. Si quieres aprender simbología azteca, este es el códice indicado. Dentro de él encontrarás nomenclatura de personas, ciudades y casas, como también podrás admirar arte único sobre las vestimentas que usaban en la época. Cabe destacar que dentro del códice también se encuentran imágenes sobre bodas, funerales e incluso una sobre el Palacio de Moctezuma. Al igual que el Códice Mendoza, el Códice Ferry-Meyer también contiene una de las imágenes más famosas en este tema, el mapa de Tezcatlipoca y las 4 direcciones del universo o puntos cardinales. Cabe destacar que las ilustraciones en este códice son las mejores de todas. El artista tenía un trazo impecable. Entre el catálogo que aquí se tiene, puedes encontrar imágenes de dioses, guerreros, pochecas o comerciantes, regidores y mucho más. Si estás interesado en aprender a dibujar cuerpos muy al estilo de los aztecas, este códice es el ideal.